Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta tarde. Gracias por el grupo de hermanos que han podido venir de sus trabajos, de sus casas. Y sabemos, Señor, que venimos con un único propósito, el propósito de recibir tu palabra en nuestros corazones. Hoy es día, Señor, de sumergirnos en el libro de Génesis, estudiar el libro de Génesis y aplicarlo a nuestras vidas. Que podamos, Señor, entender el texto, que podamos comprender tu palabra y que podamos, Señor, traer enseñanzas prácticas para que nuestra vida cada día, Señor, se amolde más a ti y a tu voluntad para nosotros. Háblanos hoy, Señor. Ese es nuestro deseo y edifícanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, estuvimos viendo los primeros 12 versículos de Génesis 47 el otro día y hoy vamos a estar siguiendo con la secuencia de versículos y concretamente hoy vamos a trabajar versículos 13 al 31. Sí, hoy vamos a terminar lo que queda del capítulo 47. Hoy lo estaremos terminando. Nos encontramos ya con la familia de José en Egipto, ya están ahí acomodados. José les hizo un pedido, les pidió que fueran a decirles que eran pastores de ovejas, porque los egipcios despreciaban a los pastores de ovejas y así se garantizaban estar en la tierra de Gosén, una tierra que sería fértil, un campo que sería bueno para el ganado y que allí sus ovejas y el ganado pudieran estar bien alimentados y al mismo tiempo separados de Egipto para no mezclarse con ellos. Y vimos cómo Faraón y Jacob se encuentran, se conocen, Jacob bendice a Faraón, Faraón deja todo a disposición de ellos, lo mejor de la tierra. Y ahora vamos a ver cómo termina el capítulo 47. Después de esto ya nos quedarán tres, el 48, el 49 y el 50. Ya terminaremos con este libro que nos ha supuesto más de 100 mensajes, que hoy suena poco, pero hace mucho que empezamos con Génesis, son más de 100 mensajes ya. Así que quiero empezar con una frase, antes de que entremos en el primer versículo, que es el 13, quiero empezar con una frase de Jonathan Edwards que me hizo pensar en lo que hoy vamos a hablar, algo que hoy he titulado Cristianos, Economía y Política. La frase de Jonathan Edwards dice así. Dice, un cristiano debe estar profundamente preocupado por el bien de la comunidad pública a la que pertenece, dispuesto a entregarse a sí mismo por el bien de su país. Para Jonathan Edwards, el cristiano tiene que participar activamente en su sociedad. Y yo creo que es algo que hoy en día muchos malinterpretan y llevamos la fe de una manera extraña. Parece que la iglesia hoy se están volviendo como ermitaños. Parece que no somos personas que viven en este mundo. Y yo sé que no somos de este mundo de alguna manera, que somos de Cristo, que no compartimos sus valores, que no compartimos sus principios, pero estamos en este mundo. Vivimos con compañeros de universidad, con compañeros de trabajo, con familiares inconversos, tenemos vecinos, no vivimos aislados en una montaña. Y a veces me da la sensación de que los creyentes creemos que no tenemos nada que aportar a este mundo, que nuestro trabajo es aquí, en la iglesia, y la gente viene pensando solo a ver qué puede hacer aquí. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer? Cocinar, servir, ayudar. Muy bien. Pero a veces se nos olvida que podemos hacer muchas cosas fuera y que participar de la sociedad no es pecado. Que hacer un bien a la sociedad no es pecado y que podemos ser luz en la manera como servimos a la comunidad. No quiero que nadie malinterprete esto para que ahora todo el mundo se vuelva activista social y formemos una ONG y nos dediquemos a dar comida a los pobres. No, pero me refiero a que nosotros vivimos en esta comunidad. Los políticos de ellos son los nuestros. Sus decisiones a nosotros nos afectan. Si suben los impuestos, yo no veo a ningún político decir, subo los impuestos, pero solo de los mundanos, que los cristianos van aparte, ellos no pagan. No, pagamos igual. Si se tuerce la política y votamos a un partido que no toca y empieza a gobernar a alguien que va para un lado equivocado, sufrimos las consecuencias. Si mañana aquí llega un dictador a España, como ha llegado quizá a Venezuela o como ha llegado a Cuba o como ha llegado a otros países,
Las consecuencias son para la iglesia también. Entonces nosotros participamos de esta sociedad hasta que estemos en la gloria y lo único que haya sea creyentes por los siglos de los siglos. Vivimos en este mundo y tenemos cosas que aportar. Nuestras decisiones también afectan. Nuestro voto en las elecciones cuenta como el de uno más. Y mira qué curioso. Yo lo veo de una manera, yo siempre hago números, me gustan los números. Y yo lo veo de esta manera. Si todos los que piensan como mundanos votan y los cristianos que tenemos otros valores no votamos, ¿cómo vamos a esperar que salga un partido que se tenga nuestros valores? El mundano no tiene nuestros valores. Y si nosotros como cristianos nos abstenemos de votar, pues ya dejamos el voto en manos de los mundanos y entonces sabemos lo que vamos a tener, ¿no? Lo que los mundanos quieren. Entonces, en ese sentido, nosotros participamos de esta sociedad. Tenemos algo que decir en este mundo. También tenemos opinión. También tenemos derecho a alzar la voz. No alzan la voz por los derechos del orgullo, no sé qué. ¿Por qué yo no puedo alzar la voz por mis derechos a promover mi fe? ¿Por qué yo no puedo alzar la voz por mis derechos a mostrar el mes del orgullo cristiano? ¿Por qué nosotros nos metemos en una esquinita mientras todos ellos reivindican cosas y nosotros creemos que nada tenemos que hacer? No, vivimos en esta sociedad. A lo largo de la historia, muchos hombres cristianos han llegado a puestos políticos y algunas personas lo han visto mal. No, un cristiano no debe estar allí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Un cristiano puede ser médico? Sí, no hay problema, ¿no? ¿Un cristiano puede ser arquitecto? No hay problema. ¿Un cristiano puede ser bombero? No hay problema, va a apagar fuegos. ¡Qué maravilla! ¿Un cristiano puede hacer política? Ahí ya se ponen nerviosos. Sí, no. Bueno, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? O la pregunta sería, ¿hemos tenido hermanos en la fe, creyentes del Señor que han hecho política de alguna manera, quizá en otro contexto, quizá diferente? Yo os voy a hacer una pregunta. ¿José hacía política o no? Si tú miras Egipto y ves a Faraón, pongamos que tiene una figura de ¿qué? De rey. José, ¿quién es? Su mano derecha, el primer ministro de Egipto. Y todo lo que voy viendo es que Faraón deja las decisiones en manos de José. Y José no le dice a Faraón, yo no me meto en cosas de la sociedad, yo no tengo nada que aportar, yo no tengo nada que decir. No, José con sabiduría toma decisiones. Cuando Daniel está en Babilonia, si tú analizas la vida de Daniel en Babilonia, claro que las elecciones no eran como ahora, ni la política como ahora, pero si tú analizas el contexto de Babilonia y lo que hacía Daniel en Babilonia era política. Daniel era político en Babilonia, tenía un trabajo administrativo en un lugar de gobierno. Y puedo dar más casos en la Escritura. Y te pregunto, ¿quién los puso allí? ¿Quién puso a José en Egipto? ¿Y quién puso a Daniel en Babilonia? ¿Y quién hizo que hallara gracia un emperador, un rey, para ponerlo como mano derecha? Porque podía haberlo puesto como un esclavo cualquiera, pero lo pone en su mano derecha. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. Lo hace Dios. Yo creo que no es compatible, y esto sí que lo adapto, ser pastor y ser político. Porque no hay tiempo, no es viable tener la cabeza para dirigir cosas políticas y sociales y la cabeza para dirigir las cosas del Señor. Pero que un creyente en todo ese congreso tenga voz, a mí me alegraría. Porque mientras hablan y dicen esos disparates, que uno se levante y esté a favor de la vida, a favor del matrimonio, y empieza a decir, no somos pocos los que pensamos así, y salga en televisión y diga que la vida tiene valor, que la vida la ha dado Dios y que solo Dios puede poner fin y que el matrimonio es así. A mí me gustaría, a ustedes no, porque yo cada vez que pongo política lo que escucho son disparates, lo que escucho son burradas.
Tiene que tener mucha firmeza, claro, está sujeto a muchas tentaciones, claro, pero quizá podría ser luz, no aceptando sobornos, no dando su brazo a torcer, siendo fieles a los principios bíblicos. El creyente está empezando a tomar un rumbo en el que no sabemos ni siquiera vivir en esta sociedad. Nos hemos aislado tanto como si no fuéramos parte de esta sociedad. Y entonces ya no sabemos si tenemos algo que decir en esta sociedad. Pues sí, tenemos algo que decir y tenemos la verdad. Más importante me lo pones a mí. Yo creo que tenemos la verdad y no creo que la debamos esconder. Necesitamos salir a esta sociedad y dar a conocer la verdad. La verdad del Evangelio y la verdad de los valores que Dios ha establecido para este mundo. Así que creo que sí tenemos mucho que hacer en nuestra sociedad. Aparte de congregar, tenemos mucho que hacer en esta sociedad. No solo somos la luz del mundo, sino que somos la sal de la tierra. Somos la voz, el pueblo que no se corrompe, que no se pudre. Tenemos mucho que hacer. Y lo que vamos a ver hoy son decisiones políticas y económicas tomadas por José. Y les voy a mostrar cómo son decisiones políticas y económicas tomadas por José. Lo primero que vamos a ver es que la hambruna está ahí, sigue presente. En Génesis 47:13 dice, no había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán languidecían a causa del hambre. Y mira qué interesante, el tema de la hambruna nos lleva siguiendo varios capítulos. Por ejemplo, voy a leer algunos versículos rápidos. Génesis 41:54. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Ya tenemos ahí hambre. Luego, versículo 57 del mismo capítulo. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano, porque el hambre era severa en toda la tierra. Siguiente capítulo, Génesis 42:5. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Siguiente versículo, Génesis 43. Siguiente capítulo, Génesis 43, versículo 1. Y el hambre iba agravándose en la tierra. Capítulo 45, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá siembra ni siega. Así que tenemos hambruna tras hambruna tras hambruna. ¿Cuál es el tema que viene destacado desde Génesis 41? Hambre. Hambre. Bueno, nosotros hoy lo llamamos de otra manera. A lo que tenemos aquí en escena le llamamos crisis. ¿No? ¿Esa palabra les suena más? En España no se escucha hablar de hambre, aunque al punto que vamos llegará. Pero se habla mucho de crisis, ¿no? Crisis, ¿no? La palabra que nos sigue persiguiendo a nosotros también unos cuantos capítulos ya. Desde hace ya unos años. Parecía que era momentánea, pero parece que ya es nuestro estilo de vida. Ya la vida en España es crisis. ¿Y qué se necesita cuando un país está en crisis? El Evangelio. Sí, también, siempre. El Evangelio se necesita cuando hay crisis y cuando hay abundancia, porque la salvación no es solo para los pobres, es para todos los que el Señor disponga. Así que, ¿qué necesita un país en medio de crisis? Soluciones. No sé, pero si mi casa está en crisis, hay que orar, hay que orar. Pero hay que buscar soluciones, hay que buscar medidas. ¿Para qué? Para regular la situación y salir de esa crisis, sobrevivir, no morirse de hambre. Ahora, esto es lo que tenemos en Egipto, una situación de crisis en todo el mundo, una situación de hambre en todo el mundo y hay que tomar medidas. ¿Y quién las va a tomar? ¿Un mundano? No, las va a tomar un creyente. Las va a tomar el hombre que Dios escogió para llevarlo a Egipto. ¿Recuerdan por qué José dijo que tenía que estar en Egipto y por qué Dios lo llevó a Egipto? Para preservar, ¿qué? Para preservar vidas. Y no creo, yo al menos leyendo el relato, que sea para preservar las vidas solo de sus hermanos. Porque no va a preservar solo la vida de sus hermanos, no va a preservar solo la vida de su padre. Él habla en plural.
Él no le dice para preservaros a vosotros y el resto que se muera. No, para preservar vidas me trajo el Señor aquí. José, ¿cómo vas a preservar vidas? Bueno, en tiempos de hambre, con buenas decisiones, que hagan que muchos no mueran de hambre, que hagan que muchos estén mejor. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver ahora una serie de versículos que yo quiero que entiendan que son decisiones políticas y económicas como la que muchos gobernadores tienen que tomar. Primero, acuerdos comerciales que traen riqueza a Egipto y a Faraón. Acuerdos comerciales. Génesis 47, vayan siguiendo la lectura conmigo, versículos 14 y 15. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio de grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo, danos alimento, pues ¿por qué hemos de morir delante de ti? Ya que nuestro dinero se ha acabado, ya que nuestro dinero se ha acabado. Mira qué interesante lo que tenemos aquí. La gente tenía que comer. En tiempos de crisis, el móvil no es prioritario, el viaje no es prioritario, la gente tiene que sobrevivir. En aquellos momentos uno se da cuenta que todo lo demás no tiene tanto valor, que lo que necesitan es pan. ¿Por qué? Porque pueden no tener una vaca, pueden no tener dos casas, pueden no poder ir de vacaciones, pero necesitan un hijo vivo, una casa viva y necesitan comer. Así que van a Egipto y ¿qué tienen en los bolsillos? Tienen dinero. En ese momento tienen dinero y van a Egipto a comprar alimento a cambio de dinero. Porque también hay momentos en la sociedad donde el dinero ya no tiene valor. Y seguro que algunos de ustedes conocen algunos países donde el dinero ya no tiene tanta importancia, porque no se puede ni siquiera hacer mucho. Porque a veces el recurso alimentario se vuelve más importante que el dinero. ¿Y qué decide hacer José aquí? Acuerdos comerciales. ¿Y qué provocan? Riqueza en Egipto. Nosotros tenemos pan. ¿Por qué? Porque yo ya le dije a Faraón, va a venir hambruna. ¿Qué tenían que hacer los primeros años de vacas gordas? Guarda, guarda. Que la gente está viviendo como si eso no fuera a pasar, que la gente está viviendo como si siempre fueran vacas gordas, que es algo que yo siempre les digo, hermanos, cuidado con vivir como que las vacas gordas duran para siempre. Este relato nos enseña que en nuestra vida también llegan vacas flacas y que quien no guardó en las vacas gordas luego va a estar como esta gente, el dinero ya no vale porque lo que te necesitas es comer. Pero José fue previsor. José dijo, vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar. Y ahora tenemos un Egipto lleno de recursos y una gente que necesita recursos. ¿Y sabes lo que pasa en el mercado cuando uno tiene recursos? Que le pone el precio que le da la gana. Si solo hubiera una botella de aceite de oliva que la gente tuviera que comprar y necesitásemos el aceite de oliva, nos lo podrían vender a 12 euros, a 20 euros. Y aunque nos duela y protestando en caja, lo compramos. Porque lo necesito. ¿Funciona así o no? Mira qué interesante. Yo no sé si te has dado cuenta de la subida de precio de los huevos. Están muy caros. Antes los médicos le decían a la gente, más de 2 huevos a la semana, no, que sube el colesterol y es malísimo. La gente no compraba huevos. Entonces, como no compraban casi huevos, los huevos valían poco. Ahora han salido los médicos diciendo, eso era mentira, comed huevos todos los días. La gente está comiendo 30 huevos a la semana. Sube los huevos, que esta gente cree que ahora los huevos es oro. Y pagan 6 euros por 20 huevos. El mercado funciona así. ¿Tú qué necesitas? Yo solo tengo eso. Solo me lo vas a comprar a mí. O sea, que te lo puedo vender a 80 euros, aunque valga 10, porque lo tengo solo yo. Eso era el pan de Egipto. Eso es comercio. Eso es política. Eso es, tú tienes dinero. Yo tengo algo más valioso ahora que el dinero. Tengo pan, tengo comida. Entonces, tráeme tu dinero y yo te doy pan.
Solo que las existencias de pan en Egipto eran muy grandes. Significa que la gente va a tener pan y Egipto va a tener pan y dinero. Así que la decisión política y económica de José acaba de enriquecer más a Egipto, porque el pan les sobra y el dinero ahora tienen en abundancia. Pero la gente sobrevive, que es el interés que vamos a ver, que la gente viva. Segunda cosa que vemos. Ahora son bienes materiales a cambio de comida para sobrevivir. Génesis 47, los versículos 16 y 17 dice: entonces José dijo: entregad vuestros ganados y yo os daré pan por vuestros ganados, puesto que vuestro dinero se ha acabado. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, de las ovejas, de las vacas y de los asnos. Aquel año les proveyó de pan a cambio de todos sus ganados. Al final hemos visto antes que el dinero se acabó. Claro, comprando pan, comprando pan, comprando pan. Es como si yo llego al Mercadona y digo: lo siento mucho, he subido tanto los precios que yo tengo que comer, que yo ahora ya no me llega para la compra, necesito. Y me dice: bueno, dame tu móvil a cambio de la compra. Dame tus zapatos a cambio de la compra. Y hermano, cuando algo es vital, ya vas dando lo otro. Y esto es la decisión que se tomó. José, nos hemos quedado sin dinero, pero aquí hay que comer, que si no nos morimos. ¿Qué tenéis? Lo único que nos queda es el ganado. Pero ¿de qué os sirve el ganado si os morís de hambre? Dadme el ganado. No hay dinero, dame algo que valga algo, dame algo que tenga valor. Lo que no voy a hacer es regalar el pan. Cuidado, que cuando vemos esto yo sé que se despierta el corazón cristiano de algunos. José tendría que haber regalado el pan. Pan para todos. El dinero no importa, importa que la gente coma pan. Si tú le empiezas a dar a la gente pan gratis, la gente no vuelve a trabajar en su vida. Porque dice: José, el señor Estado, me da cada mes un poquito de pan, un poquito de huevos, un poquito de leche y no tengo que hacer nada. ¿Sabes qué vas a fomentar? Un pueblo que no trabaja, un pueblo perezoso, como algunos quieren fomentar en algunos países. No tendré un corazón motivado a crecer, a comprar, a consumir, porque me van a dar lo justo para vivir. Ya está. ¿Yo qué tengo que hacer? Simplemente vivir para ese Estado y el Estado me dará lo necesario para no morirme desnutrido. Eso tiene graves consecuencias. El problema es que cuando nosotros lo que sabemos de economía y lo que sabemos de política es lo que estudiamos en vídeos de YouTube, eso no cuenta como biblioteca, ¿eh? A mí no hay nada que me duela más que la generación de hoy en la que vivimos, donde todos son médicos, economistas, historiadores, nutricionistas, y todos sus cursos se los han sacado de horas de YouTube. A mí hablar con gente que solo ve YouTube es hablar con ignorantes, porque la fuente de donde reciben la información no está garantizada. En YouTube todos son doctores, todos son astronautas, todos son ingenieros. En su casa han hecho un curso online con la Universidad de Santa Coloma y ahora están diplomados y han averiguado cómo curar la calvicie frotándote un gusano por la cabeza, y la gente pide frotarse un gusano por la cabeza porque lo ha dicho el de YouTube, que lo han probado con 10.000 y las pruebas te las ha enseñado. No, pero lo vi en el vídeo. Así no podemos vivir, hermano. Debemos tener un poco más cuidado en quién depositamos nuestra vida. Hermano, lo que está haciendo José no es aprovecharse de las personas. José no se está aprovechando de la gente. Yo te lo voy a plantear de otra manera. Si esa gente no tiene pan para comer, ¿qué se va a empezar a comer? Si no tengo pan y yo me asomo y tengo vacas, ¿qué me como? La vaca. Y si me acabo la vaca y tengo un cordero, ¿qué me como? El cordero. ¿Te has dado cuenta de lo que al final no va a haber? Ganadería. Porque si me como las vacas, me como el cordero, me como los pollos, al final no quedan animales. Me he comido el pan y ahora me he comido los animales. ¿Ahora qué tengo? No tengo nada. ¿Sabes qué está haciendo José? Sí, se está enriqueciendo Egipto. Y ese es el problema que se tiene que quitar de la cabeza. Se está enriqueciendo, pero también está preservando la ganadería del país. Yo te voy a dar pan, pero dame las vacas. Porque ahora en Egipto habrá pan, dinero y vacas.
Sí, claro que se enriquecen y quítense de la cabeza que es malo y es de malvados hacer riqueza. Sí que tiene que haber una moral, tiene que haber una ética, yo lo entiendo, tenemos unos valores y hay gente que abusa, hace trampas, se aprovecha. Pero cuidado con pensar que todo tiene que ser una gran ONG de regalar cosas. Cuidado con el hecho de vivir a costa de todos y de todos que me lo den gratis. No es así. No es así. Porque si Egipto fuese así, mira, voy a ser honesto, si Egipto empieza a regalar el pan, a regalar las vacas y a regalar el dinero, llega un momento que Egipto se va a pique, porque se queda sin nada. Se queda sin nada. Sin nadie que administre, sin nadie que sepa regir cómo funciona la agricultura, la ganadería. Y como no hay administradores y todos somos muy listos, empezamos a usarlo como creemos que es mejor. Y luego nos morimos de hambre, llegamos allí y decimos, danos pan. No, no, aquí ya no queda pan, lo hemos regalado. Danos dinero, también lo hemos regalado. Danos vacas, no, las hemos regalado. Entonces, a morirnos todos. Donde tú ves a lo mejor, porque no acabas de percibirlo, a alguien que se está aprovechando, José está preservando Egipto. José está preservando vidas. José está diciendo, dame las vacas, dame el ganado. Yo tendré más, Egipto tendrá más, pero al mismo tiempo tenemos el ganado preservado. Aquí no lo vamos a matar, lo vamos a usar, lo vamos a trabajar. Así que él está cambiando ganado a cambio de pan. Y está así garantizando que la ganadería en Egipto prevalezca. Ahora llegamos al tercer punto, ese tampoco le gusta a mucha gente. Ahora es trabajo y servicio a cambio de comida para sobrevivir. Versículos 18 y 19 dice, y terminado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. Ha pasado un año, se ha acabado el dinero y se ha acabado el ganado. Es decir, el hambre sigue, ya no tenemos dinero y el ganado lo tienes tú. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos morir de hambre? Dice, no queda nada para mi señor, y mira la expresión que utilizan, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. Porque hemos de morir delante de tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra. Y mira qué dicen, no ha sido José el que ha dado la idea, o es José el que está diciendo, pues hagamos esto. No, no es él. Mira qué dicen, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Te repito, ¿cuál era el propósito de José ir a Egipto? Preservar vidas. ¿Qué les está diciendo? No queremos morir. Hay que hacer algo para preservar las vidas. No queda dinero y no queda ganado. ¿Qué queda? Quedamos nosotros. Quedamos nosotros. Éramos autónomos. Trabajamos para nosotros mismos, pero ahora nos ofrecemos y ofrecemos nuestra tierra a cambio de pan. A cambio de pan. Esta negociación acaba de volver a Faraón, es la palabra terrateniente, ¿sí? Absoluto de Egipto, es el dueño de toda la tierra. El dueño de toda la tierra. Y las personas se ofrecen para trabajar para Faraón. Cómpranos a nosotros y compra nuestra tierra. Y eso no era nada descabellado en aquella época. Mira qué interesante, algunos pensarían que debían llegar y decir, como está pasándolo tan mal, dales pan gratis. Ellos no son de esta generación de ayúdanos gratis, son de la generación de si hay que trabajar, te servimos, pero hay que comer. Y esto me gusta. Por ejemplo, yo le llamo la mafia de los mendigos, pero que nadie me lo tome mal. La mendicidad se ha vuelto un negocio. Yo sé que todos quizá no piensan igual, pero se ha vuelto un negocio. Hay gente que se planta en la puerta de un supermercado y diciendo, no tengo nada como estas personas. ¿Sabes qué dicen? Dame pan gratis, cómprame pan, cómprame arroz, cómprame pasta, cómprame carne, tengo 40 niños, tengo tal.
Van con la foto, casualmente el del Mercadona y el del Mercadona de Badalona tienen los mismos hijos y en la misma foto. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Se hacen copia? Pero, además del pan, dinero. O sea, todo lo que José está diciendo, dame tú algo, ellos no quieren nada. ¿Y qué te dicen? Dame dinero, dame pan. Les falta decir, danos tu casa y ya lo tenemos todo. Es esto al revés. Lo de los mendigos es esto al revés. Es, no tengo nada, dame pan gratis, dame dinero gratis y lo de la casa no lo piden, pero la ocupan. Ocupo una casa, tierra gratis, tú me das unas monedas cada día, monedas gratis, y te pido comida y me voy con mi cesta. Tú pagando tus 100 euros para llevarte 2 bolsas de nada del Mercadona y yo me voy con un carro lleno de buenas obras. Y cada día ese carro que yo digo, nadie come tanto. ¿Qué hacen con ese carro? Hermano, ¿qué necesitas? Comer. 20 euros. Ah, toma. No, pero ven conmigo. Te compro. ¿Cómo que me compras? Te compro un par de horas. Tengo que mover un mueble, tengo que pintar las paredes de la cocina, tengo que hacer esto. Vente. No, es que tengo un callo, es que... Ese es el problema de nuestra sociedad de hoy, que fomentamos eso. No ayudamos. ¿Sabes lo que está diciendo José? ¿Tú qué necesitas? Comer. Muy bien. ¿Tú qué necesitas? Comida. Me parece estupendo. No hay, ¿qué me puedes ofrecer? Nada, no tengo nada. Te tienes a ti. Pues trabaja. Y ellos no esperaron ni siquiera que José lo dijese. Ellos se ofrecieron. Cómpranos a nosotros. Es decir, tenemos manos, nos ganamos el pan. ¿Sabes lo que hemos provocado con esta sociedad? Un montón de jóvenes y de gente que piden pan gratis todas las semanas y nadie se está queriendo ganar el pan. Ay, es que me tengo que levantar a las 5. Ay, es que 8 horas. 8 horas. Nuestros abuelos trabajaban bastante más. No, pastor, pero yo voy a ir a la manifestación para reducir la jornada a 7. ¡Ah, 7 horas al día! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Sí. Y la de la comida, y los media hora del bocadillo legal que me pertenece, y mis horas de derecho personal, y mi hora de visita a la abuela, y mi media hora de llamada a Ecuador, y mi hora de llamada a allí. Y entre el rato que pasas en el WhatsApp, más el ratito en el Facebook, tú has trabajado 3. Y encima quieren más derechos. Y más derechos. Esa es la generación que estamos formando. Y luego encontramos algún que otra persona de otro país que abre una tienda de las 7 a las 8 de la noche. Nos están arruinando. No, están trabajando más que tú y que yo. Así que nos callamos. Cada uno decide cuánto quiere trabajar. Tú decides cerrar al mediodía, tú decides cerrar a las 6, abrir a las 10 porque voy a madrugar si no hay nadie en la calle. Pues cada uno toma sus decisiones y recibe sus beneficios. Pero lo que no podemos seguir pensando es crear esta... Por eso digo que los cristianos tenemos algo que decir. Porque la cultura de la pereza, la cultura de lo gratis, la cultura de que me lo den, la cultura de que me ayuden en todo, no es cultura cristiana. Los cristianos siempre han promovido el trabajo, la honradez y el esfuerzo. Todos los movimientos que veas en el mundo de que nadie trabaje, nos sustentamos así, todo es de todos, esa gente siempre va al fondo anticristianos. Porque nosotros partimos incluso de algunos textos bíblicos que dicen el que no trabaje, que no coma. Así de claro lo dice Dios. ¿Quieres ser vago? Perfecto, pero desnutrido, ¿eh? Vago y sustentado, no. Muchos padres hoy no tienen valores cristianos para criar a sus hijos. Los crían vagos, mimados, consentidos. Pobrecito, está estudiando. Tu padre tenía que estudiar y trabajar para pagarse la carrera porque no había dinero que sobraba. Y no se le cayeron las manos al suelo. Tu padre tenía que levantarse a las 5, ir a una parada, despachar gente, trabajar, salir a las 2, darse una ducha, comerse un bocadillo corriendo, irse a la escuela, llegar por la noche, todos los días. Y no se murió nadie. Hermano, mira lo que ellos dicen, nos ganamos el pan, cómpranos a nosotros y nuestra tierra. La vida no fue hecha para que nos la regalen, fuimos hechos para trabajar con el sudor de nuestra frente. Nosotros fuimos hechos para trabajar. El obrero es digno de su salario. Tienes la Biblia entera llena de pasajes que dice que tienes que trabajarte y con esmero.
Incluso la Biblia te va a decir cosas como trabaja como para el Señor y no para los hombres. La Biblia te va a decir cosas como todo lo que llega a tu mano, hazlo conforme a todas tus fuerzas. ¿Sabes lo que significa? Excelencia, da lo mejor de ti. Cristianos perezosos todavía no tienen una cultura cristiana en el corazón. El cristiano trabaja y lo da todo. José está tomando decisiones económicas y políticas. ¿Y qué pasa ahora después de esta decisión? Que todo el pueblo de Egipto pasa a ser posesión de Faraón. Mira cómo lo dice versículos 20 y 21. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. En cuanto a la gente, escucha esto. La hizo pasar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Egipto hasta otro. La gente se volvió siervos. Cuidado, no son esclavos, ¿eh? No son esclavos, son siervos, son trabajadores. Ha dicho, cómpranos a nosotros, nos damos, nos vamos a ganar el sustento, nos vamos a ganar el pan. No están viviendo en la casa de Faraón todos en un sótano amaniatados, salen a trabajar y van otra vez ahí. No, están en sus casas. Están en sus casas. Solo que van a trabajar y vuelven para ganarse el pan de cada día. Están en sus casas. Hermano, esto no es la primera vez que lo vas a ver en la Biblia. En más de una ocasión, la pobreza ha llevado a muchos a servir. Mira este texto de Levítico. Levítico capítulo 25, versículos 53 al 55 dice: lo tratará como quien trabaja a jornal año por año. No se enseñoreará de él con severidad delante de sus ojos. Aunque no sea redimido por estos medios, todavía saldrá libre en el año de jubileo. Él y sus hijos con él, pues los hijos de Israel son mis siervos. Siervos míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Sabes lo que estaba regulando aquí el Señor? Las leyes del Antiguo Testamento de verdad son muy buenas para estudiar, pero hay que tener vista, ¿eh? Hay que tener vista, porque lo que está regulando aquí Dios son aquellos casos donde una persona llegaba a ser extremadamente pobre, quedaba completamente arruinada y alguien literalmente compraba su vida como la deuda. Es decir, tú te vienes conmigo y para pagar la deuda tú me vas a servir. Tú me vas a servir, tenemos una deuda, tú no la puedes pagar, tú vienes conmigo y tú la vas a pagar contigo, con tu trabajo, con tu servicio. Pero Dios era tan bueno que Dios ponía, mira qué requisitos ponía Dios. Está bien, pero lo tratará como quien trabaja jornal. Es decir, él tiene una deuda contigo y como no puede pagar, llega y va a vivir contigo como siervo, como un esclavo. Pero mira que dice Dios, uno, lo vas a tratar como un trabajador contratado, no como un esclavo. Dos, no te enseñorearás de él con severidad. Tres, aunque no pueda ser redimido en el año que toca, tú lo vas a liberar. Porque por encima de ti, él es mío. Yo soy el Señor, yo soy su Señor, él es mi siervo. Pero mira qué interesante. Eso era gente que tenía que ir esclava a alguien porque la necesidad era tan grande que dice, como no tengo nada para pagarte, te doy mi trabajo, mi servicio. Pero el Señor reguló el trato hacia ellos. Así que lo que acabamos de ver, hermanos, es un José, un siervo de Dios, un creyente, tomando decisiones que, si no te das cuenta, han salvado a la gente de morir de hambre. Claro que no ha regalado el pan, claro que no ha regalado el dinero, pero ahora ¿cómo está la gente? Sirviendo a Faraón. ¿Y quién es el que mejor podía cuidar ahora mismo a esas personas? Faraón lo tiene todo. Ha protegido a las personas. Mira cómo te lo demuestro. Ha protegido a las personas, están vivos, ¿eh? Se podían haber muerto de hambre. Dos, ha protegido la ganadería. Ha preservado el ganado para él, pero lo ha preservado. Tres, ha preservado la tierra. Todo está administrado por Faraón ahora, pero la tierra sigue ahí.
no han sido vendidas a extranjeros, nadie la ha desolado. Mira lo que decían, si nos morimos, esto que ha desolado, la tierra se seca. ¿Sabes qué pasa con una tierra si es abandonada? Te aconsejo dejar tu piso 3 años y volver. Y si tienes una tierra, te aconsejo dejarla y volver 3 años después. Y verás cómo está. Si nadie la trabaja, si nadie la cuida, si nadie la preserva, si nadie la administra, la tendencia es pudrirse, echarse a perder. ¿Sabes lo que acaba de hacer José? Ha guardado vidas, ha guardado la economía, ha guardado la ganadería y ha guardado la tierra. Porque José también sabe que vendrán otros tiempos. Y lo que es importante es que mientras esos tiempos no llegan, la gente siga viva. Luego ya volverán a remontar, porque la vida tiene esas etapas. Como dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de llorar, hay tiempos de vacas gordas y hay tiempo de vacas flacas. Ahora mismo están sufriendo. ¿Qué es lo importante en crisis? Que no se me mueran. Cuando vengan mejores tiempos, ya crecerán. Ya volverán a hacer negocios. La tierra estará ahí, tendrán dinero, podrán comprarla otra vez, podrán comprar el ganado. Ahora no les daré pan, ahora les daré ¿qué? Dinero. Ellos comprarán cosas de lo que me han dado, lo volverán a recuperar. Podrán volver a crecer. Son negocios. Y quien los hace es un creyente. A veces vemos mal a creyentes que hacen números. Uy, eres cristiano. La mujer de Proverbios 31 no era una pobre damisela, no pasaba hambre. Esa señora, según lo que leo en Proverbios 31, tenía hasta doncellas, tenía sirvientas. Así que no creo que fuera de clase baja. Por eso leemos también en Proverbios 31 una cosa que no sé si han leído, pero dice que hacía negocios, que compraba terrenos. Bajo la supervisión y la autoridad de su esposo, entendemos, porque es un referente de mujer. Esa mujer comerciaba con tierras que seguramente eran de su marido, pero tenía capacidad, tenía sabiduría y sabía hacer buen comercio. Hermanos, la Biblia habla de dinero. El dinero no es pecado, es el amor al dinero lo que es pecado. La Biblia habla del dinero. ¿Y saben por qué muchos creyentes viven en situación más precaria de lo que quizá podrían vivir? Porque creen que el dinero no importa, que el dinero no es algo ahí, que hay que usar, que Dios no dice nada, pero la Biblia da principios, la Biblia enseña cosas importantes. Hermano, los creyentes tenemos que saber usar el dinero, los creyentes tenemos que saber tomar decisiones. Los creyentes como José tienen que saber tomar decisiones, hermano. Tú no gobiernas Egipto, pero gobiernas tu casa. Y hay veces que hay casas que se mueren de hambre porque los creyentes no saben de nada y toman decisiones desastrosas. Así, saben de fe y todo lo toman con fe. Dios proveerá, Dios hará, Dios por aquí, Dios por allá. Y yo no te digo que no haya que tener fe, pero José no está diciendo, tranquilos, Dios ya hará crecer grano del campo. No, o sea, una cosa es la fe, pero también tenemos que tener nuestra decisión, sabiduría, discernimiento. Hermano, tienes que saber administrar bien tu vida. A nivel económico, a nivel administrativo. ¿Sabías que hay gente que tiene poco y consigue más que gente que tiene mucho? ¿Sabes por qué? No es porque tienen más fe o menos fe. Es porque hay gente que tiene mucho que no sabe hacer esto que hace José. Y hay gente que tiene poco y tiene cabeza. Los creyentes tenemos que aprender a vivir en este mundo. Y en este mundo hay que comprar y vender. Y en este mundo hay hipotecas. Y en este mundo hay pisos de alquiler. Hay pisos de propiedad. Hay hipotecas. Hay contratos de varios tipos. Y uno tiene que saber qué decidir, saber qué hacer con lo suyo, porque lo tuyo te lo ha dado Dios. Y no lo puedes usar de cualquier manera. El dinero que tienes, la casa que tienes, los bienes que tienes, también vienen de Dios. Y tienes que ser sabio a la hora de administrar esos recursos. Hermano, José nos está enseñando algo. Esto no era un culto, no eran alabanzas, pero era parte de la vida. Decisiones importantes que afectarían a largo plazo a un país entero, a una nación. Sí, hermano, los cristianos tenemos cosas que decir en esta sociedad. Tenemos nuestro voto que dar en la política, tenemos decisiones que tomar en cuanto a la economía de nuestra casa. Son cosas importantes.
Son cosas importantes. Pero mira qué interesante, cuando llegamos a este punto nos damos cuenta que ahora toda la gente pasa a ser propiedad de Faraón de alguna manera, ¿verdad? Todos están en manos de Faraón. Todos son propiedad de Faraón. Han pasado todos a ser de Faraón. Y de alguna forma, hermanos, así como la vida aquí está en manos de Faraón, la nuestra está en manos de Dios. En Hechos 17:28, mira qué dicen, qué versículo tan hermoso. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Mira qué frase. En él vivimos, nos movemos y existimos. Todo nuestro ser está en manos de Dios. Por Dios existo, por Dios me muevo y por Dios estoy vivo. ¿Te has dado cuenta? Tú has venido a existir por Dios. Tú sigues vivo por Dios. Y si te sigues moviendo es por Dios. Tu vida está en manos de Dios. Tu vida está en manos de Dios. Así como la vida de esos hombres está en manos de Faraón, nuestra vida está en manos de Dios. Hay una frase de Abraham Kuyper muy buena que dice: en toda la extensión de la vida humana no hay ni un solo centímetro cuadrado del cual Cristo, que es soberano sobre todo, no diga esto es mío. Mira, cuando tú ves a Faraón ahí, ¿qué está haciendo Faraón? La tierra es mía, el ganado es mío, el pan es mío, el dinero es mío y la gente son mis siervos. ¿Y sabes qué? Eso es lo que hace Jesús con el mundo entero. Soy el Señor de todo. Soy el Señor de absolutamente todo. Pero hay un grupo de personas que se abstienen de pagar. Y mira qué curioso, los pastores, los sacerdotes. Génesis 47:22 dice: solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba, por tanto no vendieron su tierra. Déjame hacerte una pregunta, ¿dónde estamos? ¿En Canaán o en Egipto? Mira qué interesante lo que vas a ver. ¿En Canaán o en Egipto? En Egipto. ¿Y a quién están respetando? ¿Quién no paga? ¿Quién no da su tierra? ¿Quién no pierde sus bienes? ¿Y quién no paga impuestos? Los sacerdotes. Obviamente, hermanos, no son sacerdotes del pueblo de Dios. Entendemos que son sacerdotes de Egipto. Egipto también tenía su religión. Egipto también tenía sus cosas. ¿Sabes qué está mostrando Faraón? El respeto por lo religioso, el respeto por la vida espiritual. Y te voy a dar dos cosas interesantes en cuanto a esto. Cuando el día de mañana el pueblo de Dios con sus tribus empieza a vivir en la tierra prometida, se reparten la tierra y hacen todo, ¿qué pueblo queda exento de pagar? ¿Qué pueblo ya no paga impuesto? ¿Y qué pueblo es sustentado de parte de ellos? Los sacerdotes. ¿Quién lo hizo primero? Fue Egipto. No fue una decisión que inventaron ellos, ¿eh? Aquí en Egipto ya ves que los sacerdotes quedan exentos. Desde Génesis ha habido economía, desde Génesis ha habido religión, desde Génesis ha habido pueblo de Dios que ha tenido que saber vivir en esos contextos. Hermano, tú no estás viviendo una vida paralela a este mundo. Tú tienes que saber vivir como cristiano en este mundo hasta que vayamos a la gloria. ¿Pero qué han hecho todas esas decisiones políticas y sociales? Han salvado la vida del pueblo. Han salvado al pueblo de morir, hermanos. Si no se hace eso, se hubieran muerto de hambre. Mira qué dice Génesis 47 del 23 al 25. Y José dijo al pueblo: he aquí, hoy os he comprado a vosotros y a vuestras tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para vosotros. Id y sembrad la tierra. ¿Qué van a hacer en la tierra? Amigo, van a trabajar la tierra para producir más. Pero mira qué dice ahora: al tiempo de la cosecha daréis la quinta parte a Faraón. Y 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, para los de vuestras casas y para alimento de vuestros pequeños. Y ellos dijeron: nos has salvado. No dijeron: te aprovechas de nosotros.
porque somos pobres, nos explotas, capitalista explotador. No, no, dijo, nos has salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Hermano, ellos dijeron, con gusto el 20% para ti. Pastor, pero ¿quién paga con gusto? Bueno, alguien que se va a morir de hambre y que no le están diciendo 100% para mí, está diciendo 20% para mí, 80% para ti. ¿Sabes qué significa? Que el hambre va a acabar. ¿Y qué si las cosechas son buenas? ¿Y qué si hay abundancia? ¿Y qué si hay alguno espabilado que empieza a hacer más y más cosecha? Puede ser que en unos años vuelvan a tener ganado, vuelvan a tener tierra, vuelvan a tener mucho pan y vuelvan a tener abundancia. Donde la gente decide cruzarse de brazos, no, 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 abusan de mí. Hay gente que dice, voy a aprovechar la oportunidad, me espabilo y a trabajar. La actitud de ellos fue buena, porque ellos entendieron que me está preservando la vida. Y ahora, ¿qué les está pidiendo de la cosecha? ¿Cuánta cantidad? Una quinta parte. ¿En porcentaje cuánto es? Un 20%. Nosotros pagamos más o menos 21 de IVA, más o menos cosas. Hermano, los impuestos no son nuevos. Esto es un impuesto en toda regla, ¿sí o no? Ojalá a mí me quitaran el 20 como a los egipcios. Yo soy autónomo. Ojalá me quitaran el 20, hermano. Si a mí me viniera mi faraón Sánchez y me dijera, te quito el 20, digo, yo feliz, Sánchez. Gracias por salvarme la vida. Hermano, Sánchez es peor que faraón. Sánchez me quita más. Eso son impuestos. ¿Por qué? Porque hay que mantener Egipto, hay que mantener a Faraón, hay que mantener el palacio, hay que mantener las cortes, hay que mantener a José también. José come. ¿Y José qué está haciendo? Trabaja de político y tiene que tener su sueldo vitalicio. Hermano, ¿no te das cuenta que lo que estoy haciendo hoy quería dedicar esta clase para que veas que el mundo es muy parecido? Ah, pastor, los impuestos deberían quitarlos. Pues empezaron en Egipto. Ah, no, pero Dios los quita. Bueno, pues cuando llega el pueblo de Dios y vivir bajo la ley de Dios, Dios les pone otro diezmo, que es un impuesto. ¿Para qué? Para el huérfano, para la viuda, para el levita. Y no era uno, eran tres. Tres, si lees la escritura, tres. Hermano, y empezaron en Egipto. Ahí ya había impuestos. Esto es interesante. Y ese impuesto lo mantuvieron hasta más adelante. Versículo 26 dice, entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir el quinto. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. ¿Y qué pasó con toda esa situación? Porque en medio de todo esto tenemos al pueblo de Dios. Versículo 27. E Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. ¿Qué adquirieron? Propiedades, fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Y no vemos pobreza y muriéndose de hambre. Vemos que crecen, vemos que se multiplican. Primeramente porque Dios lo había prometido. El Salmo 105, versículo 23 y 24, que dice, también Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que el pueblo se multiplicara mucho, y los hizo más fuertes que sus adversarios. En Hechos, capítulo 7, versículo 17, lo leímos, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. ¿Para qué llevó Dios a José a Egipto? Para preservar vidas, porque era parte de una promesa. Se tenían que multiplicar y ser muchos. Y en eso, José sabía que tenía que preservar vidas. ¿Sí o no? Te pregunto una cosa, ¿José conocía la promesa de que serían una gran nación? ¿Sí o no? Sí, porque esa promesa no empezó con José, esa promesa viene con Abraham, con Isaac y con el padre de José, con Jacob. Entonces José tiene en mente dos cosas. Uno, estoy en Egipto. Dos, hay una promesa. Dios va a hacer de nuestro pueblo un pueblo grande.
Y es ahí que José dice, para eso me trajo Dios a Egipto, porque iba a haber hambruna, se iban a morir de hambre y me ha traído aquí porque van a tener que venir y yo tengo que preservar vidas porque hay una promesa de que sean muchos, así que tengo que tomar buenas decisiones, como económicas, políticas, desde la posición donde Dios me ha puesto para ser parte de esa promesa que Dios va a hacer. Mira, para cumplir la promesa de ser muchos, Dios usó política y economía para preservar vidas primero y luego las multiplica, porque son parte de una sociedad. Porque ¿cuánta gente llegó a Egipto y cuánta se fue? Génesis 46, 27 vimos esto. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran dos. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. ¿Cuántas vinieron? 70. Pero mira qué dirá Éxodo cuando lo veamos en el capítulo 12 y el versículo 37. Mira cuántos se van. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres a pie sin contar niños. Llegaron 70, que no son 70, que eran más, pero no eran 600,000 hombres sin contar niños. Obviamente hay un tiempo muy grande por medio ahí, pero hay una promesa. Y en esa promesa entran las decisiones de José para preservar vidas que luego serán una gran nación. ¿Cómo termina nuestro texto de hoy? Termina con un pedido especial de Jacob a José. Los versículos 28 al 31 dicen, y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Y Jacob dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Ahí vemos juramentos. ¿No bastaba con la palabra de José? Lo haré. Sí, pero ¿por qué entonces dice júramelo? Yo veo muchos creyentes a veces rápido ven la palabra jurar. No, eso, pecado. La Biblia está llena de juramentos. Y para ellos en aquel momento jurar implicaba cumplir sí o sí. El hecho de poner la mano sobre el muslo era también una parte de ese pacto, de ese trato, de ese juramento. Y hermanos, es por eso que muchas veces el Señor nos dice, es mejor no prometer o no jurar que prometer y no cumplir. La diferencia es que nosotros tenemos una cosa clara que el Señor nos enseña. No sabemos qué pasará mañana. Yo no puedo jurar si yo no sé ni siquiera mañana voy a estar. Es como si yo le digo a Jonathan, te juro que mañana te voy a visitar sin falta. Y mañana me pongo malo, cojo gripe. Mira, Jonathan, si todo va bien, mañana te voy a ver. ¿Ves? Es más prudente no hablar así. El problema es que el juramento en nuestra sociedad carece de valor. Hoy la gente hasta en un juicio jura con la mano en la Biblia y miente descaradamente. La gente cuando ya no tiene principios y valores, el juramento no, es como si no te dijeran nada. Pero en aquel entonces todavía la gente tenía más palabra. Y si alguien te lo juraba, no había que ponerlo por escrito. Hoy hasta tu propio hermano de sangre te dice, cuando pase esto con papá y mamá nos lo dividimos igual, por escrito. Soy tu hermano, por escrito. Qué triste, ¿no? Que hayamos llegado así. No debería ser. Pero en aquel entonces, cuando Jacob dice, júramelo, es una manera de decir claramente, cumplirás sí o sí. Y José acepta, cuando mueras, te llevaremos a ser sepultado fuera. ¿Por qué? Porque Jacob está en Egipto, pero no es su casa. Y esa es nuestra realidad en este mundo. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Eso no implica que no vivamos aquí, eso no implica que no tomemos decisiones aquí, que no compremos aquí, que no tengamos nuestra casa o que algunos hagamos negocio.
No tiene nada de malo. Pero lo haremos con honestidad, porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Mientras el mundo hará trampas, nosotros no. Mientras el mundo se aprovechará, inflará precios, nosotros no. Mientras el mundo no tiene escrúpulos y lo que quiere es ganar más, nosotros no. Podremos hacer negocio, podremos tomar decisiones, daremos nuestros votos, pero con valores y principios marcados por Dios. Porque hay una cosa clara, no somos de este mundo. Y cuando Jacob le está diciendo a José, entiérrame fuera, entiérrame fuera, hay otra cosa que le está diciendo. No solo le está diciendo, no soy de aquí, le está diciendo, vosotros saldréis de aquí. ¿No te has dado cuenta? ¿Cómo te voy a llevar fuera si estamos en Egipto? Pero este no es el destino final. Dios os va a sacar de aquí. Aquí hay mucha fe en este juramento. Porque yo solo te pediría, lleva mis huesos a Estados Unidos si supiera que vas a acabar llegando a Estados Unidos. Y le está diciendo a José, lleva mis huesos donde están mis padres. Porque Dios también dijo una vez que serían esclavos, pero que Él los libertaría. Así que Jacob, el que fue tramposo, mentiroso, el que hizo todo lo que hizo, llega al final de su vida siendo un hombre de fe. Hermano, si Dios tiene un plan para ti, como lo tenía para Jacob, puede ser que al principio haya sido un poco tramposo, haya sido un poco desubicado en tus decisiones, pero lo que está claro es que si Dios tiene un plan en tu vida, como Jacob, Él tratará con tu vida como hizo con Jacob. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Y sabes lo que estamos viendo, un hombre que tenía todo para acabar sus días siendo cada vez más mundano, pero acaba teniendo fe, siendo un hombre de fe. Y eso es lo que Dios hará contigo y lo que Dios hará conmigo. Porque nosotros también hemos empezado nuestra vida muy torcidos como Jacob, pero si somos de Dios, acabaremos siendo hombres de fe como Jacob. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Ves? Jacob cree esa promesa, la ve de lejos, sabe que ahí es un extranjero y un peregrino y sabe que un día irán a ese lugar y saldrán de Egipto. Dice, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hermano, hasta que lleguemos a esa ciudad que Dios ha preparado para nosotros, vive sabiamente en este mundo, no te aísles de la tierra, no peques con ellos, no vayas a ambientes pecaminosos que no te corresponden y no te edifican, pero no te aísles, aprende a vivir en esta sociedad. Los creyentes no sabemos solo de Biblia, es más, la Biblia nos ayuda a saber de todas las cosas de la vida. La Biblia nos ofrece principios para cada área de nuestra existencia. No está mal hacer negocios si los haces bien. No está mal votar si votas bien. No está mal montar una empresa si la montas bien. ¡Hazlo! Si Dios te ha dado capacidad y encima te ha dado buenos principios, hazlo. Sé luz haciéndolo. Vive y ojalá Dios te haga prosperar en todo. Aplico para ti las palabras que dice el apóstol Juan. Deseo que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. ¿Te has dado cuenta? No quiero solo que prospere tu alma, mi deseo es que prospere toda tu vida. Pero si tu vida prospera sin que prospere tu alma, va a prosperar igual que la de los mundanos, y eso tiene muchos peligros. Yo quiero que prospere tu vida como prospera tu alma. Es decir, primero tu alma tiene que prosperar y entonces tu vida prosperará según la voluntad de Dios. Porque para trampas ya está Egipto, para lo malo ya está Babilonia. Nosotros estamos aquí. Nuestra vida y lo que pase depende de Dios. Ojo, no todos se harán ricos por tomar buenas decisiones. No todos serán millonarios, ni todos tendrán negocio. Pero todos tenemos una vida, todos tenemos un sustento. Y sea lo que sea que tengamos, mucho o poco, tenemos que saber vivir con ello de la manera de Dios.
Hermano, estudia más la palabra. La palabra te va a enseñar a vivir, no solo a cantar alabanzas, no solo a venir a leer la Biblia a la iglesia, no solo a venir al culto. Te va a preparar para la vida. Dios a ti y a mí nos llama a adorarle, pero también a vivir en esta sociedad sabia y piadosamente. Estudia la palabra y te darás cuenta que tienes suficientes principios para vivir muy bien en esta tierra. Y cuando digo muy bien, no digo con mucho lujo, digo vivir de una manera bendecida por Dios, haciendo su voluntad. No te aísles. Mira a José y aprende que José podía haber dicho, es que a mí no me gusta Egipto, José, pero estás en Egipto. Vas a tener que saber ser creyente en Egipto. Y tú y yo vamos a tener que aprender a ser creyentes aquí también, hermano, hasta que vayamos a la gloria. Esta es la sociedad donde Dios nos puso. José no eligió Egipto, Dios lo puso allí. Y aquí es donde Dios nos ha puesto. Así que aprendamos a ser útiles, luz, sal y vivir en este lugar donde el Señor nos ha puesto. Dejemos de quejarnos. El país está mal, Egipto estaba mal. Y vayamos a Dios y digamos, Señor, ayúdanos a ser creyentes aquí. Hay que predicar, claro, la mayor necesidad de este mundo es el Evangelio. Pero también de lunes a viernes creo que también vas a trabajar y tienes muchas cosas que hacer en las que también puedes honrar a Dios y vivir para su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este mensaje de hoy, por esta enseñanza. Ayúdanos a saber vivir en esta sociedad. Ayúdanos a saber conducirnos en esta sociedad. Ayúdanos a saber andar en esta sociedad, caminar en esta sociedad. Cultiva en nuestro corazón a la luz de tu palabra los principios y valores necesarios para vivir de una manera correcta y para tu gloria en esta sociedad. El mundo no está dividido, Señor, no está dividido. Nosotros no vivimos aquí dentro una vida espiritual y fuera no vivimos una vida. No, vivimos aquí dentro una vida espiritual y fuera seguimos siendo cristianos que compran, cristianos que venden, cristianos que trabajan, cristianos que votan, cristianos que tienen algo que decir en esta sociedad. Ayúdanos a ser cristianos integralmente en todas las áreas de nuestra vida y sabremos hacerlo cuando conozcamos tu palabra, que es el manual de los principios, de cómo tú ves la vida y de cómo tú quieres que la vivamos mientras sigues completando tu maravilloso plan de redención. Ayúdanos a saber vivir, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.